Hola a todas y todos. En el presente video vamos a platicar acerca del siguiente tema dentro del curso. El tema que vamos a abordar se trata acerca de las distribuciones de probabilidad continua o bien las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. Anteriormente ya hemos abordado, hemos revisado el concepto de variable aleatoria y su correspondiente distribución de probabilidad. También revisamos por ahí que existen variables aleatorias de tipo discreto, que son resultados de conteos, de procesos de conteo y que pueden tomar o admitir únicamente números enteros, y que también existían variables aleatorias continuas, las cuales correspondían a variables que pueden representar valores numéricos dentro de una recta continua. Y bueno, es importante recordar que las distribuciones o bien la forma en la que se asignan o se distribuyen las probabilidades para este tipo de variables, pues es distinta para cada una de ellas. Ya hemos revisado también algunos modelos específicos para variables aleatorias discretas. Vimos, por ejemplo, cómo se comportaban variables aleatorias que tenían una distribución binomial, las que tenían una distribución hipergeométrica, las que tenían una distribución de Poisson. Entonces, de manera general, ya sabemos o ya tenemos noción de cómo son asignadas las probabilidades de ocurrencia a cada uno de los variables, de los valores, perdón, que puede tomar la variable aleatoria. Pues bien, ahora vamos a revisar más o menos este concepto, pero cómo se aplicaría para el caso de las variables aleatorias continuas. Primero que nada, tenemos que tener muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de una variable aleatoria continua. Desde una perspectiva teórica, una variable aleatoria continua es aquella que podría tomar cualquier valor, ya sea dentro de un intervalo definido o bien dentro de un intervalo abierto que va desde menos infinito hasta infinito. Y cuando digo cualquiera es realmente teóricamente cualquier valor. Quiere decir que podemos tener valores que pueden representarse por cifras con muchísimos decimales. Entonces podríamos decir que en teoría tendríamos una cantidad infinita de valores distintos que puede tomar una variable aleatoria y continua. Adicionalmente, los valores de la variable, al menos teóricamente, no se van a repetir. ¿Por qué? Justamente porque tenemos una cantidad infinita de valores, ¿no? Entonces es como si habláramos de la recta de los números reales, donde podemos tomar prácticamente cualquier valor dentro de esta recta. Eh, en la diapositiva se presentan tres imágenes que nos representan ejemplos de lo que podríamos considerar como representaciones de variables aleatorias continuas. De manera general, las variables continuas van a surgir o nos van a representar cualquier medición de tipo físico que podamos observar en algún fenómeno o en algún proceso. Un ejemplo muy claro de esto es el tiempo. Y bueno, estoy representando las imágenes como instrumentos de medición analógicos. ¿Por qué? Pues porque los instrumentos de medición analógico podemos de alguna forma asociarlo como a una división infinitesimalmente pequeña entre los distintos valores que lo representan. Entonces, si nosotros tomamos el tiempo, podemos medir el tiempo, pues sabemos que en horas, en minutos, en segundos, pero podemos tener también observaciones tan específicas como décimas de segundo, centésimas de segundo, milésimas de segundo, 10 milésimas de segundo y así sucesivamente. Lo cual quiere decir que yo puedo representar un instante de tiempo con una cantidad infinita de decimales para referirme a ese valor en específico. Lo mismo ocurre con las otras medidas. Tenemos, por ejemplo, el peso o bien la masa de un objeto que también la puedo representar. Si mi instrumento de medición tiene una cantidad infinita de cifras significativas, pues la puedo representar o puedo representar el peso de un objeto con una cantidad infinita de valores distintos. Otro ejemplo que se presenta es la medición de la presión arterial que se recoge o que se mide a través de un baumanómetro. Y bueno, de manera general,
prácticamente cualquier variable que nos represente una medición de un fenómeno o la característica de un objeto, estatura, por ejemplo, velocidad, también podría ser voltaje, amperaje, es decir, todo aquello que lo podamos recolectar como observaciones particulares de una variable que me va a representar un fenómeno físico, podemos considerarlo como una variable aleatoria continua. Bien, cuando hablamos anteriormente de las variables aleatorias discretas, habíamos dicho que podíamos asociar la variable aleatoria discreta a una función de distribución de probabilidades, donde la función de distribución me permitía cuantificar o determinar qué tan probable era que la variable tomara un valor en específico. Bien, para las variables aleatorias continuas se trabaja también con modelos matemáticos similares, pero a estos no les vamos a llamar función de distribución de probabilidades, les vamos a llamar función de densidad de probabilidades, porque aquí más que valores de probabilidades específicos, vamos a hablar de densidades, es decir, de áreas bajo la curva. ¿Ok? Matemáticamente, una función f vamos a decir que corresponde a una función de densidad de probabilidad si cumple con dos propiedades. La primera propiedad es que dicha función debe de ser mayor o igual a cero en cualquier punto de la recta que va a representar a mi variable. Observemos aquí el ejemplo de la figura. La variable estaría representada por todos los valores que puede tomar el eje horizontal, es decir, el eje de las X. La función de densidad va a representar justamente la función que define el comportamiento de las densidades de probabilidad que van a describir el comportamiento de la variable. En este caso tenemos una función triangular, es una función muy sencilla, pero cumple con esta primera propiedad. Observamos que para la función todos los valores que me representan el comportamiento están siempre por encima del valor de y igual a cero. Otra característica que debe de cumplir nuestra función de densidad, cualquiera que sea, es que el área total bajo la curva de la función debe de ser siempre igual a 1. Esto significa que tenemos que asegurarnos que la forma de la función cumpla con las características necesarias para que esta área que encierra aquí abajo sea exactamente igual a 1. Entonces, si recordamos los axiomas de las probabilidades, pues esto está muy relacionado con lo que ya habíamos comentado acerca de si yo sumo las probabilidades de todos los posibles resultados de un espacio muestral, esta suma me debe de dar igual a 1. Bueno, este concepto viene y se representa aquí de esta manera. Como estamos hablando de una función continua, en este caso el área bajo la curva o la densidad se tiene que cuantificar o determinar a partir de una operación de integración. ¿Ok? Entonces, estas son las dos características que debemos de verificar antes de asegurarnos que una función es una función de densidad de probabilidad. Adicionalmente, es importante notar que para el caso de las variables aleatorias continuas, el concepto de probabilidad está asociada más bien con intervalos de valores de la variable más que con valores únicos, como era el caso de las variables discretas. En el caso de las variables continuas, vamos a suponer que vamos a definir a la variable x, donde x es una variable aleatoria continua, la cual está definida para este intervalo. Es decir, este es el rango de todos los posibles valores que puede tomar mi variable x. Quiere decir que x puede tomar cualquier valor que se encuentre entre menos infinito e infinito. Y vamos a definir al valor a como un valor específico dentro de este intervalo. Cualquier valor. Vamos a suponer que el 5. Entonces, si yo quiero encontrar la probabilidad de que mi variable aleatoria x tome este valor específico en particular, es decir, el valor de 5, la probabilidad resultante va a ser siempre igual a 0, curiosamente.
Y bueno, estamos hablando de una definición teórica. En la práctica no vamos a lograr estas probabilidades tan pequeñas como igual a cero. Se vuelven únicamente muy pequeñas. Pero en la teoría, ¿qué sucede? Como yo estoy distribuyendo todas mis probabilidades en una cantidad infinita de valores, entonces, por la regla de Laplace, si recuerdan que la vimos también cuando estudiamos la segunda unidad de probabilidades, por la regla de Laplace, pues voy a dividir la cantidad de valores para los cuales estoy intentando calcular la probabilidad entre la cantidad total de valores. Entonces, dentro de esta recta o dentro de este intervalo solamente hay un valor, porque dijimos que los valores no se repetían, que cumple con el valor de A. Solamente tengo un 5 dentro de mi recta. Entonces, entre la cantidad total de valores que puede tomar mi variable aleatoria, es una cantidad infinita de valores, entonces tendría 1 entre infinito, la probabilidad de un valor único para las variables continuas siempre va a ser cero. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con las probabilidades en el caso de las variables continuas? Vamos a trabajar con una distribución que se le conoce como la función de distribución acumulativa, la cual está descrita a partir de esta función que tenemos descrita en la ecuación 1. La función de distribución acumulativa me permite cuantificar probabilidades de tipo menor que. Si yo defino la probabilidad de que mi variable aleatoria x tome cualquier valor que se encuentre por debajo de un valor específico, digamos A en este caso, esto lo voy a cuantificar o lo voy a calcular a partir de el cálculo del área bajo la curva que existe para la función de densidad de probabilidad que describe el comportamiento de mi variable aleatoria. En este caso, los límites de integración estarán definidos desde menos infinito o bien desde donde inicia la función hasta el valor para el que yo le quiero calcular la probabilidad. De manera general, dependiendo de la función de densidad, se puede construir una función de distribución acumulativa para cada variable aleatoria. Lo vamos a ver en el siguiente video. Pero de manera general, esto me permite calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria tome cualquier valor que se encuentre por debajo de este límite especificado. Asimismo, como sabemos, a partir de los axiomas de las probabilidades, si yo quiero encontrar la probabilidad de que x tome cualquier valor ahora superior a este límite, pues yo puedo trabajar con la probabilidad complementaria para poder encontrarlo. De igual forma se encuentra involucrada la función de distribución acumulativa. En el siguiente video vamos a revisar las distribuciones de probabilidades que son más comunes, que nos permiten describir una gran variedad de fenómenos, las cuales son la distribución uniforme, la distribución normal o gaussiana y la distribución exponencial. Por el momento es todo para este video. En el siguiente video vamos a revisar estas distribuciones, así como ejemplos específicos para el cálculo de probabilidades. Muchas gracias.